Buena pregunta, interesante, acerca de la sucesión o el modo en cómo llega el Apocalipsis hasta nosotros. Dijiste bien, hay allí una serie de procesos de personas, desde el Padre, luego el Hijo, tú bien dices, después el ángel, que eso se lo pasa al ángel, que fue el ángel acompañante de Juan, y Juan debía pasarlo a sus siervos, siervos de Dios, si tú te fijas en el versículo 1. Y esos siervos de Dios son los que reciben el mensaje y lo transmiten a toda la posteridad. Esto se aprecia en el mismo versículo. Por lo tanto, los siervos son todos aquellos que a lo largo de los siglos fueron explicando la profecía de generación en generación hasta nuestros días. Y así hoy ocurre lo mismo. Recibimos la interpretación, el conocimiento, la, la sabiduría que el libro expresa, pero a la vez que lo recibimos tenemos que transmitirlo. Y ese es el caso tuyo. Tú recibes el conocimiento y tienes que hacerlo conocer a otros, tal vez a tus más íntimos, tu hijo o demás amistades, parientes, de modo que la cadena no se rompa. Algo similar ocurre en lo que yo le llamo el 222, la segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde el apóstol Pablo dice, las cosas que tú oíste de mí, enséñales a hombres idóneos que enseñen a otros. Se observa una misma cadena. Empieza con el apóstol Pablo, luego Timoteo enseña a hombres idóneos que a su vez ellos les enseñen a otros. Y esos otros son los siervos que luego tienen que enseñarle a otros. Esa es la manera en cómo se pasa el conocimiento de la palabra de Dios, en este caso la profecía. De allí que en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces hay una bienaventuranza para quienes leen, oyen y practican las cosas y entre esas cosas para practicar es enseñarles a otros, o sea, predicar la palabra, dar testimonio. Entonces, no hace falta que tengamos un nuevo profeta, mucho menos que reemplace el Apocalipsis, como este video que se mandó al grupo. eh, Tuviste, envió el video y yo hice un comentario al respecto, donde el autor o quienes hicieron el video pretenden que cada iglesia tenía su propio profeta. Eso es falso. Siempre Dios o Jesús dio al Espíritu Santo para que nos enseñe toda la verdad. Y Él es el autor enviado por Jesús aquí en la tierra para que nos guíe, nos revele, nos dé visiones, en fin, todo, pero lo hace en el orden como Dios lo quiso, que es escoger a un siervo, como en este caso Juan, y entonces el mensaje que Dios tiene, tal como tú escribiste, se lo da a Jesús, Jesús se lo pasa al ángel, que será el acompañante de Juan, y Juan lo escribe para que quede a las iglesias. En este caso, él escribe el mensaje para darle a los siervos de Dios, esto es cada una de las 7 iglesias. Y cada iglesia tiene su ángel, así dice el texto. Escribe el ángel que está en la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etc. Y entonces allí se enseña la palabra de Dios que a su vez se transmite a lo largo de los siglos. Pero en el video pues pretende que saca ideas como que acabado el profeta o reformador, se termina, Dios levantará uno siguiente y así sucesivamente. Hasta que en los días finales, supuestamente Dios a la profetisa que envió Elena White, ella muere, ya no funciona más, va a levantar un nuevo profeta, que sería Elías, el tercer Elías. Y como dije allí, aparece la foto de alguien y no sería raro que quien hizo el video quiera proponer a este fulano como el nuevo tercer Elías. Esto lo observé yo en una entrevista donde un joven estaba muy entusiasmado con el pastor a quien había invitado. Respondía a todas las preguntas. Y ya poquito faltó para que ese joven lo presentara como el siervo Elías, el tercer profeta, el tercer Elías. Y corremos grave riesgo cuando dependemos del hombre. En este caso, dependemos del Espíritu Santo, que nos dio el Apocalipsis, dependemos de la palabra de Dios, y aún dentro de Apocalipsis se anunciaba la aparición del espíritu de profecía. Esto aparece en el capítulo 19:10 y capítulo 22:8 y 9.
espíritu de profecía que ministrará a través de alguien. Y lo hizo por medio de Elena White y sus escritos, su, su vida, su ministerio, en fin, todo lo que ella escribió. Y eso ahora constituiría la base que enseña, amplía el conocimiento de los adventistas. Hace poco yo hice un comentario ante alguien, este alguien se sorprendió. Lo voy a decir ahora ante ti y tal vez te vas a sorprender. La relación de Elena White con la Biblia y los adventistas, ¿sí? Esto no es oficial de la iglesia adventista, es solamente provocar el pensamiento, pero yo ya lo voy a hacer oficial cuando tenga que predicar en su momento. Oficial, digamos, de parte mía. Contreras lo dice, porque se hace cargo Contreras, usando un lenguaje moderno. ¿Qué cosa es? Elena White equivale para los adventistas como la inteligencia artificial, que significa que está hecha para que la consultemos, nos ayude en todo lo que tenga que ver con no solamente la Biblia, también con las cosas de los adventistas, de su vida diaria, de todo lo que ellos necesitan, conocimiento acerca de alimentación, acerca de familia, acerca de educación, acerca de conocimientos proféticos, acerca de los eventos futuros, eh, de ciencia, cuántas cosas que Elena White escribió y nosotros pues estamos ignorantes, no lo sabíamos, no lo sabemos. Bueno, es la inteligencia artificial para nosotros. ¿Por qué no aprovecharnos de ella y así ampliar el conocimiento que tenemos, pero usando no la inteligencia artificial secular, usando esta inteligencia artificial que Dios nos la regaló, que es Elena White y sus escritos? ¿Entiendes la comparación que estoy haciendo? Yo te digo que eh, nosotros podemos tener esa inteligencia artificial hasta en el celular, bajando la aplicación Elena White Escritos en inglés, que aparece con el número 2. Ahí aparece toda la colección en inglés y también se puede poner en español, esa aplicación de color azul. Y ahí, entonces ahí consultamos, buscamos una pregunta bíblica que tengamos, ¿y esto cómo se interpreta? Entonces, sabiendo manejar esa inteligencia artificial, que es esa aplicación de Elena White, encontramos sabias respuestas, inspiradas respuestas, procedentes del Espíritu Santo, procedentes de Dios. Mira, para que entendamos la relación de la profetisa para con nosotros, o de lo que significa el espíritu de la profecía, sin necesidad de que tengamos que buscar a un tercer Elías. Ese tercer Elías va a venir a través del movimiento del remanente. Eso consideramos que será el tercer Elías, es decir, la última generación, el pueblo que va a predicar la palabra final, el fuerte pregón en los últimos días. ¿Sí? Para ver la comparación del espíritu de profecía y el uso para el pueblo de Dios, sírvanos este ejemplo de segundo de Crónicas capítulo 20. Allí aparece la historia del rey Josafat que entró en temblor, en terror, cuando oyó que tres grandes multitudes venían contra Jerusalén, contra él. Y entonces reunió a todo el mundo para ir al templo y orar y pedir clemencia, bendición al Señor. Y el texto cuenta, segundo de Crónicas, capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante, cuenta la oración que él hizo hasta que en el versículo 14 sufre una interrupción. Un laico que había allí, era levita, da el nombre, Jaasiel, aparece y después desaparece. Pero esa es la función que Dios quiere con el espíritu de profecía. Dice el texto que lleno del Espíritu Santo comienza a hablar y le dice a Josafat y a la población: oíd palabra de Jehová. Esto dice el Señor: no temáis, la guerra es mía, quédense quietos, tranquilos, yo me haré cargo de ellos. Y efectivamente, el texto dice más, pero Josafat creyó esa palabra y la obedeció y siguió las instrucciones. Al día siguiente se prepararon y ahí es cuando Josafat pronuncia memorables palabras hasta el día de hoy. En el versículo 20, segundo de Crónicas 20:20, cuando él dijo: creed a Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y él creyó esa voz profética, desconocida.
Y efectivamente, él se prepara para la guerra, pero no tenía que actuar. Pero hizo algo que conmovió a Dios. Sacó los instrumentos de música y comenzó a tocar alabanzas. Eso no estaba en la instrucción, pero él quiso hacerlo, creyó mucho a Dios. ¿Y qué ocurrió? Hubo un temblor donde los enemigos se mataban entre ellos. Fue terrible la matanza, murió muchísima gente. Y Josafat miraba, quedaba asombrado y ordenó a toda la gente que sacaran los despojos. Se hicieron un gran botín, una gran ganancia, y trajeron a montones a Jerusalén como ganancia, como botín de guerra. ¿Sí? Ahora, lo interesante de esto es que no solamente Josafat creyó esa voz, sino que ese señor, sea quien fuere, mujer, hombre, niño, quien fuere, pero cuando dijo, oíd palabra de Jehová, lo que hizo Jaasiel, este levita, fue repetir un texto que ya estaba en el Antiguo Testamento y lo habían olvidado. Jaasiel no trajo luz nueva, era repetir lo que estaba ya en la Biblia. Él citó Deuteronomio 20, los primeros 4 versículos, que yo invito a leer también. Ahí dice, cuando entres en guerra, tú no temas, la guerra es mía, tú quédate en paz, yo pelearé por ti. Ahí lo dice. Y Jaasiel recitó literalmente lo que decía Deuteronomio capítulo 20. ¿Acaso era luz nueva? No, era volver a la Biblia y creer en lo que dice allí. Y eso hizo Josafat. Creyó en el testimonio de Jaasiel. Y obviamente confió en Deuteronomio 20. Y Dios triunfó allí por medio de la fe de su pueblo. Hoy lo mismo. Elena White no habría aparecido si hubiéramos seguido el texto bíblico. Pero desde el tiempo de Guillermo Miller, que interpretaron mal Daniel 8:14, creyendo que el santuario era la tierra y había un santuario en el cielo, hasta que hermanos descubrieron, estudiando el texto bíblico, Elena White no dio esa revelación. Ella vino unas pocas semanas más tarde. Esto se descubrió en octubre. En diciembre tiene su primera visión de apoyo al grupo que estaba estudiando la Biblia. Una visión donde ve al pueblo adventista yendo de camino a la Canaán celestial. Pero no se le mostró ahí el tema del santuario, sino que los hermanos lo descubrieron estudiando la Biblia. Con el sábado pasó lo mismo. Lo descubrieron estudiando la Biblia. Entonces las doctrinas adventistas surgen del estudio de la Biblia. Volver a la Biblia. Pero Dios prometió dar el espíritu de profecía para confirmar a estos hermanos en el camino que estaban llevando y especialmente prepararlos para el gran momento que iban a tener en los días finales, que es el ataque satánico terrible. Satanás va a ser soltado absolutamente, va a mostrar toda la maldad que él tiene, como lo escuchamos hacer en la presentación que hizo Gerardo en su grupo de los zombies, cuando él habló de ese tema, ¿no? En el tiempo de angustia. Ahí mostrará todo lo malísimo que es Satanás. Pero Dios quería preparar a su pueblo. Tienen la Biblia, pero como somos flojos para estudiar la Biblia, flojos para creer en ella incluso, Dios entonces envía algo que será sin excusa. Es el espíritu de la profecía. Una explicación confirmatoria y adicional de lo que el texto bíblico decía, tal como Jaasiel. Él vino a traer la confirmación de Deuteronomio 20 y fortalecer a los hermanos que crean en que Dios los guía. Por lo tanto, confiemos en que Dios ya nos dio suficiente, la Biblia y los testimonios del espíritu de profecía, para que lleguemos así hasta el final y no creyendo nuevos profetas, nuevos mensajeros. Sí que habrá pastores, predicadores que traerán luz, que arroje mejor comprensión del texto bíblico, pero no en calidad de nuevos profetas, como pretendía este video que se envió al grupo y yo comenté. Que Dios nos ayude a entender mejor la palabra de Dios.